Bien. Como venimos diciendo, vamos a definir con B un conjunto de vértices, E un conjunto que está incluido en el producto cartesiano de los vértices, que va a ser nuestro conjunto de aristas, y el grafo G queda definido en función de B y E, donde B es un conjunto de vértices como este, E es un conjunto de aristas como este, y un grafo resultante de estos dos sería este. Donde tenemos nuestro nodo A, el B y el C, y las rectas correspondientes, las aristas. Como les estaba comentando, para este tema se va a trabajar siempre con grafos no dirigidos. También hay toda una sección en la que se puede trabajar con grafos dirigidos, que sería con estas parejas, o sea, considerando el orden de estas parejas. En este caso no lo vamos a hacer, por lo tanto no nos resulta importante. Supongo que no hay preguntas sobre esta definición, algo sencillo. Luego están las definiciones de lo que vamos a usar, que son los caminos, los recorridos, los ciclos y los circuitos. Circuitos es... los diagramas de Haas, no, en el caso de grafos, cuando se esté hablando de un grafo dirigido, lo van a ver de esta forma. Va a tener flechas. El diagrama de Haas, en cierta forma, sí es dirigido, pero no... Al ser un diagrama de Haas no se le hacen las flechas, simplemente con ser un árbol está dirigido, digamos, pero en este caso, si estamos hablando de dirigidos, lo van a ver claramente con flechas, por lo tanto no va a quedar duda de que es dirigido. De nuevo, no vamos a trabajar con dirigidos en esta parte, no se preocupen. Y ahora ahí vamos a ver las definiciones de las distintas caminos, recorridos y semejantes. Entonces, vamos a hablar de un camino. Va a ser una secuencia de los vértices, ¿está bien? Es una secuencia de vértices. ¿Qué tiene que cumplir? Un vértice y el siguiente tienen que estar unidos por una arista. Entonces, supongamos si tenemos este grafo, A, B, C y D, unidos así. Un camino podría ser, por ejemplo, un camino va a ser una secuencia de vértices, por ejemplo, A, luego B y luego D. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si nos fijamos tenemos aristas desde A hasta B, desde B hasta D. Indicado. Un ejemplo de algo que no podrían hacer en un camino acá es D y luego C. Eso estaría mal, ya que no hay una arista que los une. Muy bien, entonces eso va a ser la secuencia de vértices que va a ser un camino. Cuando vamos a hablar de caminos abiertos y cerrados, un camino abierto, un camino cerrado, es un camino que termina en el mismo nodo que inicia. Es decir, acá tienen vértice 1, vértice 2, puntos suspensivos, vértice 1. Esto es un camino cerrado. Luego el otro, que es sencillo, es un camino no cerrado, es un camino abierto, es decir, un camino que termina en un nodo distinto al que inicia. Luego tenemos circuito, luego tenemos camino simple, y me queda recorrido nomás, no me equivoco. No, me faltaba recorrido simple, bueno, me queda ciclo. Entonces es mejor hacer, bueno, ciclo. Pero no, ciclo y simple los que juntos. ¡Ah! Recorrido. Un camino simple. Y el último era un circuito. No, el último era un circuito, un ciclo. ¿Está bien? Y acá lo que va a suceder es que estos son caminos, abiertos o cerrados, dependiendo de cuál, que van a cumplir con el hecho de si repiten aristas o no. ¿Está bien?
Si vuelve a pasar por uno que ya pasó y sigue, no es un circuito, ¿no? El circuito es por las aristas. Así que depende. En el caso que vos mencionás, creo que no sé si estabas hablando de los vértices o qué, pero no, los vértices, o sea, si se repite un vértice puede ser un circuito, porque los circuitos no repiten aristas. Entonces, esto es camino, ¿vale? Este es un camino cerrado, que no repite aristas. No repite aristas. Perdón, no es abierto. ¿Es abierto? Es abierto. No, este es el cerrado. ¡Ah! Cerrado. Este es el abierto. Este es el abierto y este es el cerrado. Y luego lo que tenemos es el circuito y el recorrido, los pueden pensar juntos, ¿no? Que son aquellos, bueno, uno es que es cerrado y otro es abierto, pero no repiten aristas. ¿Está bien? Mientras que el camino simple y el ciclo no repiten vértices. ¿Está claro? Entonces, ustedes tienen que chequear en la secuencia. Si un vértice aparece más de una vez, entonces no están frente a un camino simple o a un ciclo. Pero cuidado, el ciclo, me faltó aclarar, no repite ningún vértice salvo el primero. Porque como ven, es cerrado, y al ser cerrado, el primero y el último del camino son el mismo. Entonces, es el único que tiene permitido repetirse. Los otros aparecen una única vez. Y luego, si ven el mismo vértice dos veces dentro de la secuencia de vértices, bueno, saben que no pueden estar frente a un camino simple o a un ciclo. Y luego, para ver si están frente a un circuito o un recorrido, no pueden ver la misma pareja de vértices al lado. ¿Está bien? No pueden tener AB y más adelante AB de nuevo, o no pueden tener AB y luego BA. Eso es lo importante. Nunca pueden estar la misma pareja juntos. Siempre tienen que ser parejas distintas, ya que cada pareja representa que se recorre esa arista. Muy bien, ¿alguna duda sobre esto? Si no, ya pasamos a los ejercicios. El tema es el siguiente, Bruno. Simple y ciclo, o sea, los caminos simples y los ciclos podrían repetir aristas, porque la definición no se lo impide. Pero pensá que si vos repetís una arista, es porque sí o sí llegaste a uno de los dos vértices de la arista dos veces. Entonces, porque para repetirla tenés que haber llegado dos veces a una de las puntas. Entonces, si vas a repetir una arista, necesariamente repetís un vértice. Por lo tanto, aunque no está en la definición, sí. Un ciclo y un camino simple no pueden repetir las aristas. Supongamos un grafo genérico, si tenemos un vértice con 3 aristas, automáticamente va a repetir una arista. ¿A qué te estás refiriendo, Kevin? Porque, es decir, tenés que hablar en el contexto de un camino, ¿no? O estabas respondiéndole a Bruno, capaz. Un grafo genérico, si tenemos un vértice con 3 aristas, automáticamente va a repetir un vértice. O sea, tenés que hablar de un camino y tenés que ponerle condiciones al camino, ¿no? Creo que te referís a un grafo así, por ejemplo. ¿No? Un grafo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a ponerle nombres. Supongamos que este es A, B, C y D. AB es un camino que, o sea, y va a ser un camino simple, ¿no? No repite ningún vértice y no repite ninguna arista. Luego podés tener ABC, ABD, y podés no repetir nada, pero también podés tener un camino que sea A, B, A, y ahí, bueno, no es ninguno de estos porque repite la misma lista. Es decir, todo depende de qué camino estás tomando
si va a ser, bueno, un camino, un circuito, un recorrido, un ciclo, un ciclo. Creo que vos te estabas adelantando y ya estabas pensando en eulerianos quizás, que es un tema que vamos a ver más adelante, que son los recorridos que pasan por todas las... los ciclos o los recorridos que pasan... No, los circuitos o los recorridos que pasan por todas las aristas. Un circuito o un recorrido puede repetir vértices o puede no repetirlos, exactamente. O sea, si, por ejemplo, puede repetir vértices o puede que no. Déjame pensar. Ponés algo así. Si vos acá en este gráfico tomás A, luego B, luego D, y luego C, y luego B, no repetís ninguna lista porque ninguna pareja de valores son iguales, pero repetís el vértice B. Si algo no es un recorrido implica que seas... ¿Cómo? Si algo no es un recorrido implica que no es simple. Exactamente. Los simples y los ciclos son... O sea, un ciclo es un circuito y un camino simple es un recorrido. ¿Cuál es la diferencia entre una arista y un vértice? Importante eso, vamos a volver a esa parte, que es importante muy importante que quede claro. Nuestros vértices van a ser puntos que van a tener nombres nomás, eso es lo único importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el vértice A, luego tenemos el vértice B, el vértice C, por ejemplo, y el vértice D. ¿Está bien? Lo importante acá es que estos van a ser nuestros vértices, que van a ser del conjunto B. En este caso, el conjunto B va a ser, bueno, A, B, C y D. Y luego, las aristas son las rayas que los unen. ¿Bien? Esto es una arista, esto es una arista. Y las aristas se componen de parejas de vértices. ¿Está bien? Sí, Agustín, perdón. Ser un circuito implica ser... no, ser un ciclo implica ser un circuito y ser un camino simple implica ser un recorrido. Te dicen que no puede tampoco... El vértice sería el nodo y la lista de la conexión, exactamente. Y... ya está. Creo que esas son todas las preguntas. Y con esto podemos arrancar. ¿Qué es un camino de largo n? Vamos a llegar a esto. Sí, bueno, vamos a hacer el ejercicio C para ver eso, Lucía. Vamos a hacer el ejercicio 1C para ilustrar la longitud de los caminos. Luego vamos a ver los diámetros y los componentes conexos. ¿Cómo está enumerado? A, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. El largo de un camino, o sea, el ejercicio nos pide averiguar un camino simple de B a D de longitud 3. ¿Está bien? El largo de un camino gráficamente lo pueden ver como la cantidad de aristas que recorren, ¿no? Por ejemplo, para ir desde B hasta E, hay un camino de largo 1 que es recorrer la arista, y ya está. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este camino tiene longitud 1. Cuando lo escriban, si lo escriben de esta forma, la cantidad de conexiones, en este caso la flecha, también lo pueden escribir con comas o como les parezca, va a ser la longitud del camino. Este es un camino de longitud 1, después B,
A, C. Esto sería un camino de longitud 2. Pueden verlo como tienen dos flechas. También lo pueden considerar como la cantidad de nodos menos 1. ¿Está bien? Ese siempre va a ser su largo. Y ahora como nos pide un camino simple, es decir, como es simple no puede repetir vértices, desde B hasta D, y correctamente muchos dicen BACD, BC... No, BCDE no, porque no termina en D, pero está bien. Valentina nos dice B, A, C y luego D. Como ven, es decir, ¿es un camino simple? Sí. Ningún nodo se repite. Acá está el B, acá está el A, C y D. No se repite nada. Es un camino simple. ¿Qué longitud tiene? Tiene longitud 3, porque tiene longitud una arista, 2 aristas, 3 aristas. Y si nos fijamos en el grafo, ¿en qué camino consiste? Es decir, desde el B hasta el A, desde el A hasta el C, y desde el C hasta el D. Desde B hasta D, dice la letra, por lo menos. Si repite... acá es cuando ya empieza todo el tema de la definición, ¿no? Preguntan qué sucede si repiten aristas. Si se repiten aristas, la longitud es la cantidad de aristas que recorre. No importa si se repiten o no. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, con esto creo que lo voy a ilustrar bien. Supongamos que hacemos el camino B a E, a B, a E, a B, a E y una vez más a B. Esto es un camino bien definido y tiene longitud 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Son la cantidad de aristas que recorre y tiene longitud. Es un camino de longitud 6. ¿Está bien? ¿Está claro eso? La longitud está definida por la cantidad de aristas que aparecen en el camino. Esto es un camino de longitud 6. Luego vamos a entrar con lo que son los ciclos, ¿no? Los ciclos van a poder ser, o sea, son, como ya saben, son los que comienzan y terminan en el mismo, y no repiten vértices, y bueno, ahí, de igual forma, cuentan todos siempre como la cantidad de aristas. Exactamente, si no le imponemos nada al... Bueno, sí, si no se le impone nada al camino, es decir, no se impone que no pueda salir por el mismo lugar que Tron ni nada semejante, y haya al menos una arista, hay caminos de largo infinito. Porque siempre se puede ir de uno a otro, de uno a otro, sin parar. ¿Está bien? Muy bien. Preguntan si para la parte A podrían haber hecho BACA. ¿Sí? BACA, fíjense que repite la lista AC, porque fíjate, ¿quién es Brian? Fíjate, tenés B. Primero tenés el nodo B, luego tenés AC y luego tenés CA. Pero AC y CA en un grafo no dirigido son la misma lista. Por lo tanto, la estás recorriendo dos veces, por lo tanto, sos un camino simple y no sos un recorrido porque repetís una lista. ¿Está claro? Creo que sí. Muy bien, entonces vamos a ir al ejercicio 2. ¿Qué cosa es un camino simple, Daniel? Los caminos simples no repiten nodo, no repiten vértices. Lo que acaba de comentar Brian era un camino abierto. Si dije simple fue un error. Y lo que habíamos comentado antes de este ejemplo, el BACD, no repetía ni listas ni vértices. Ahí va. Vamos a pasar al 2, para el cual acá es cuando les vamos a dar a conocer algunos
Profe, ¿Alguien está hablando? consulta. Sí. Sí. Audio en el teórico da una tabla tipo con los tipos de caminos y como que ninguno repetía aristas, por lo que copié. Es verdad, no repiten aristas. Bien, ninguno, ¿no? Un No, tipo. claro, porque fíjate, fue como habíamos comentado hace un rato. Arriba están el recorrido y el circuito, que ninguno de los dos repiten aristas por definición. Abajo habíamos escrito el ciclo y el camino simple, que ninguno de los dos repite vértices. ¿Qué sucede? Si se repite una arista, necesariamente se repite un vértice. Por lo tanto, los de abajo no pueden repetir aristas, porque si repitiesen una arista, repetirían un vértice. Entonces tenías los dos de abajo, el camino simple y el ciclo, que no repiten ni vértices ni aristas, y los de arriba, el recorrido y el circuito, que no repiten aristas nomás. Bien, gracias. Muy bien, entonces en el 2 nos empiezan a hablar de la distancia entre vértices, que para el grafo 3 de la figura, eso lo pueden hacer ustedes, pero vamos a definir la distancia. Y le voy a decir la distancia entre dos vértices. Lo pueden ver escrito de muchas formas. Una forma que lo van a ver escrito es de A, B. Esto va a ser la distancia entre el vértice A y el vértice B. Es igual a la mínima longitud de un camino de A hasta B. ¿Está bien? De esta forma es que vamos a definir la distancia entre dos nodos. Si quieren hacer la definición completa, tienen que decir, dado un conjunto un grafo G, BE, dos nodos pertenecientes a B, A y B pueden ponerle, entonces la distancia es igual a la mínima longitud, de un camino de A hasta B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un grafo como este, la longitud entre el nodo A y el nodo B sería 2, exactamente. Y Nicolás pregunta si no hay un camino posible de A hasta B, la distancia es infinita, exactamente. Esa es la otra convención. Si no hay un camino de A hasta B, vamos a decir que es infinito. Y sí, termina por ahí. Y ahora, vamos a ver la definición del diámetro. ¿Qué es el diámetro de un grafo? El diámetro de G es la máxima distancia entre dos nodos del grafo. ¿Está bien? Ustedes tienen que chequear todas las parejas de nodos posibles y fijarse cuál es la máxima de todas la distancia. Ustedes tienen que chequear la distancia entre todos dos nodos del grafo y luego tienen que calcular, bueno, cuál es la máxima distancia de todos esos y esa va a ser su distancia. Brian creo que pregunta por la distancia entre A y B, que era 2, sí, y el diámetro de este grafo, pueden verlo como, bueno, acá tenemos distancia 1, distancia 2, así que es mayor que 2. Luego, desde el nodo C, vamos a ponerle hasta el B, tenemos distancia 1, 2, 3 por un lado, 1, 2, 3 por el otro. Desde el B hasta todos los otros pueden calcularlo. Van a tener un diámetro de 3 para este grafo, ya que desde B hasta C creo que es el camino más largo y desde acá hasta acá. Bueno, en realidad esto es un ciclo, así que ahora vamos a ver en particular cuál es el diámetro de todos los ciclos.
de los ciclos, sí, de largo n. Muy bien. Y ahora con esto vamos a calcular el diámetro de un montón de grafos. Muy bien, entonces nos van a presentar 1, 2, 3, 4, 5 grafos en esta parte. KN, KNM, CN, PN, y luego Petersen. ¿Bien? Estos son grafos que es muy conveniente que se los conozcan en memoria. Es decir, Petersen no tanto, los otros sí es importante, son definiciones que vamos a usar. KN son n nodos, es decir, pero pierdo el borrador cada vez. El cardenal de B va a ser n, y el conjunto de aristas va a ser el producto cartesiano. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Todos los nodos están conectados con todos los nodos. ¿Bien? Entonces, un ejemplo voy a hacer, este va a ser el K5. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya estaba esa lista, querido. ¿Está bien? Si quieren, se pueden hacer un K6, un K8, semejante, pero siempre va a ser eso. Van a ser todos los nodos, y entre todo par de nodos hay una lista. Esto dice Petersen, pero no, o sea, es el otro que nos pide listar, pero no es tan importante que se lo sepan. Este grafo es simplemente el que está en la figura 1. Así que está. Luego tenemos KNM, ¿no? Donde el conjunto de vértices va a tener un cardenal n más m, y el conjunto de aristas ya vamos a ver cómo es. Pero antes de esto, este es el KN para n igual 5. Si quieren también podemos hacer el de n igual 4. Quiero que me digan, para el 4 y para el 5, cuál es el diámetro de los dos grafos. Uno dice Mateo, ¿quién más? ¿Algún otro valor? 1. Ahí va, exactamente. Exacto, como bien dice el libro, como están todos conectados entre todos, ya que el conjunto de aristas es el producto cartesiano, para cualquier par de nodos que se pregunten para ver la distancia, simplemente la distancia va a ser 1, recorren la arista que los une. Entonces, para KN, ¿cuál va a ser? O sea, para el KN, es decir, el grafo fuertemente conexo de n nodos, ¿cuál va a ser el diámetro, efectivamente? Para un n genérico. 1, exactamente. Luego pasamos al KNM. ¿En qué consiste? Vamos a tener n nodos de un lado y m nodos del otro. Y todos los nodos del lado izquierdo, o bueno, no importa cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, todos los nodos de un lado tienen que estar conectados con todos los nodos del otro. ¿Está bien? Esto va a ser un quilombo. ¿Pero está bien? De cada nodo del lado derecho salen aristas a todos los nodos del lado izquierdo y viceversa. Es correcto lo que están diciendo. ¿Cuál es el diámetro de este grafo? Va a ser 2 para cualquier n y para cualquier m también. ¿Qué es lo que sucede? Si se toman dos nodos de las distintas particiones, es decir, uno del izquierdo y otro del derecho, entonces hay una arista que los une, porque la definición nos dice que al pertenecer a distintos hay una arista que los une. En cambio, si se toman uno del mismo,
no hay una lista que los una. Pero ¿qué pueden hacer? Viajan por una lista hasta la otra partición, y en la otra partición, no importa en qué nodo estén, seguro va a haber una lista al nodo del otro lado que preguntaron. Exacto, la distancia es 1 si pertenecen al mismo conjunto, 2 si pertenecen a distintos, y se toma el máximo para calcular el diámetro, por lo tanto, tienen diámetro 2 estos dos grafos. Acá vamos a poner vértice sub i más 1. I igual 1 hasta n. C sub n van a ser los ciclos. ¿Está bien? Si hay un nodo aislado, necesariamente el diámetro va a ser infinito. Ojo, si es un único nodo, no. Porque si estás tomando un único nodo, no podés tomar distancias hasta... O sea, no podés tomar otro nodo para hacer distancias. Entonces, este de acá consiste en todos los círculos. Una forma de verlo es decir, bueno, todo nodo está conectado con el siguiente. Sí, en realidad el tema es que no me entra el... Hay un nombre para el... O sea, podemos llegar a una fórmula para el conjunto de aristas, pero tendríamos que poner una notación y algo así. O sea, simplemente recuerden eso, es todos los de un lado conectados con todos los del otro. Pueden poner, por ejemplo, definir el conjunto de vértices como B sub n, o sea, B sub algo y B' sub algo, donde B representa los nodos de n, B' representa los m nodos, y tienen que decir, bueno, para todo B sub B, para todo B', existe la lista B'. Si no, te diría hasta el vértice n. El n no entraría, ¿no? Porque si no, acá deberían poner módulo n, bueno, módulo... Si acá deberían poner módulo n, entonces cuando... Bueno, podrían haber sub 0. O sea, podrían ponerlo desde 0 hasta n-1 y toman el módulo necesario, pero se entiende la idea, ¿no? Cuando llegan a b sub n más 1, pongan b sub 1 de nuevo y queda la notación. Y ahí va, como están diciendo bien ustedes en el chat, están diciendo Daniel y alguien más, ¿cuál va a ser el diámetro de este? Bueno, dependiendo de la paridad o la imparidad de n. Si es impar, como es el caso de C5, fíjense que desde un nodo, esto es totalmente simétrico, así que es fácil de analizar, desde un nodo pueden llegar a los más lejanos en 2 movimientos, ¿no? En cambio, si fuese par, vamos a ponerle 4, si fuese par pueden llegar al nodo opuesto en 2 movimientos, por un lado o por el otro. Si quieren pueden llevar a cabo el estudio con un caso de n, pero les van a terminar llegando a que es n sobre 2 piso. ¿Bien? Es decir, n sobre 2 redondeado para abajo. Porque fíjense, como bien dicen, en el caso de que sea impar, ustedes tomaban n-1 sobre 2. Y bueno, n-1 sobre 2, básicamente lo que están haciendo es redondeando para abajo el n sobre 2. Luego queda P sub n, que es el otro grafo. P sub n, bueno, va a tener el cardenal n. Y esto es muy parecido al C5, al C sub n, pero no están unidos el primero y el último, digamos. Bien, esto sería P4. Son 4 nodos, P5, porque sabemos contar. Son 5 nodos, cada uno unido con el siguiente.
Y bueno, en el caso de esto, ¿cuál es obvio el diámetro? O sea, en este caso es 4, pero sí, en el caso genérico, ¿cuál sería? N-1, N exactamente. menos 1. Toman simplemente la distancia entre un extremo contra el del otro y le va a quedar N-1 aristas. Estaban preguntando por la cantidad de... ¿Cuántas aristas? El producto, o sea, el cardenal del conjunto de aristas es el producto, porque cada nodo del lado izquierdo tiene una arista por el nodo del lado derecho. Bueno, el de Petersen lo pueden calcular a mano. En realidad van a ver rápidamente que es que les queda 2. Spoiler. Y preguntaban por el de CN. En este caso, el diámetro es n sobre 2. ¿Por qué? Fíjate que podés recorrer, para cualquier nodo que quieras ir, podés recorrer o un lado de la circunferencia, o una mitad de la circunferencia entre comillas, o la otra, ¿no? Es decir, para ir a este nodo puedes ir por acá o por acá. En el caso de que sea justo el de la mitad, bueno, vas a tener que recorrer por lo menos n sobre 2 nodos. En el caso de que sea impar, no vas a tener que recorrer todos esos nodos porque no existe una mitad. Perfecto. Oh. Y bueno, con eso calculamos los diámetros, los diámetros que nos habían dado: 1 para el KN, 2 para el KNM, ¿cuántos serán los otros? N-1 para el PN, N piso sobre 2 para el CN, y el Petersen tenía 2. El grafo, el diámetro de un KNM, también han respondido bien los compañeros, es 2. Te queda 2 la distancia cuando tomas dos elementos de la misma partición, o sea, del mismo lado, si querés, del grafo, porque tenés que pasar por un nodo del otro lado para llegar. En cambio, si tomas de distintos lados, hay una lista que los une. Se puede hacer el C. Sí. Vamos a hacer el C. Que lo vamos a tratar de hacer medio rápido porque el práctico es largo. Preguntan por cantidad de caminos. Este es 2 o 3. 2, 3. Cantidad de caminos simples, eso es importante, en P sub n y un K1n. Recordemos, los caminos simples no pueden repetir vértices, tampoco pueden repetir aristas, pero ninguno en realidad en este caso va a ser lo mismo. Primero vamos a hacer el K1n, que es más fácil. Vamos a tener nuestro nodo 1 y luego vamos a tener n nodos. Modificaron el práctico, no está bien el dato de cuándo lo modificaron, es decir, tenés que tener cuidado porque están colgados inicialmente los prácticos del semestre pasado. Se actualizan más o menos en la semana, o sea, la semana que se arranca con el práctico lo actualizan, entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Pero ahora vamos a investigar, bueno, ¿cuántos caminos simples podemos tener en este gráfico? En este grafo. N nos dice Daniel, exactamente N. O sea, todos los caminos simples. Bueno, cuidado. N.
¿Cuáles son los n's que están contando? A ver si alguno puede decir. N-1, hasta esta altura ya estamos tirando, creo. Creo que ustedes estamos todos pensando en decir, bueno, los caminos simples son los que parten de este nodo y van hasta un nodo del otro lado, ¿no? Y tenemos n caminos para hacer, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así con todos. Exacto, esos son n caminos posibles tenemos ahí. Pero ¿qué sucede? Creo que no están contando, o sea, les voy a señalar un camino posible que no estarían contando. No me entró porque lo dibujé chiquito. ¿Está bien? Este es el origen y este es el destino, el de abajo. Y fíjense que no repite ningún vértice. ¿Está claro? Entonces ahora tenemos que contar, bueno, ¿cuántos tenemos de este lado? Fíjense, hay n más n sobre 2, n más n por n menos 1, n más, está en un quilombo de cuentas, pero cuidado. Fíjense, para el primer nodo, es decir, para este nodo de acá, vamos a tener el camino que pasa por el nodo de la otra partición y va a cada uno de estos nodos. ¿Está bien? Entonces tenemos de este acá para este de acá a este de acá hasta el último. ¿Cuántos van a ver en ese caso? Porque hay uno por cada nodo que no es... Opa. Hola. Uno por cada nodo que no es el primero. Exacto, n-1. Luego vamos al segundo nodo. ¿Cuántos caminos va a tener este? Porque recuerdan, ya contamos el camino que lo une con este de acá arriba. Entonces hay que excluir a ese y ¿cuánto nos queda? Desde el segundo para abajo. n-2, exactamente. Entonces tenemos n caminos que empiezan en este nodo, o en este, no importa, y terminan en uno de la otra partición. Y luego tenemos todos estos caminos que estamos contando, que son la sumatoria de deriva igual 1 hasta n-1. ¿Está bien? Porque vamos a seguir bajando hasta que llegamos al penúltimo nodo, que le queda un solo camino, que es desde él hasta el nodo de la otra partición, hasta el de abajo del todo. No importa el orden, no se cuenta la ida y la vuelta, ¿no? Solo lo cuentas una vez, o sea, lo mismo subir o bajar. Pensé que eran caminos diferentes. Se pueden contar como caminos diferentes, pero, o sea, nos facilita. Fíjense que todos los caminos los podemos contar como diferentes, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos así. 2. ¿Por qué? Fíjense, los caminos diferentes en este caso sería cambiar el origen y el destino. Para cada camino también podemos cambiarlos y ahí queda. ABC o CBA puede ser lo mismo o no, depende de cómo se estén considerando. En algunos casos van a ser lo mismo, en otros no, pero si necesitan contarlos de esa forma, simplemente o sea, dense cuenta de que es calcularlos todos en un sentido y luego invertirles el orden, por lo tanto lo multiplican por 2 y llegan al resultado. No se puede contar con combinaciones. Sí, en este caso, si no me equivoco, o sea, contarlos con combinaciones es válido en cuanto a contarlo con combinaciones es válido, ya que tomás dos nodos cualesquiera, si son los dos de esta partición, entonces tenés que hacer el camino que lo recorre por el medio. Si son de las distintas particiones, bueno, tenés el camino que los une y queda ahí simplemente. Es decir, de una flecha hasta el otro no hay más problema. Lo que sí pasa es que ahí vas a estar perdiendo todos los caminos, es decir, su orden
sí. Es decir, en un sentido o en el otro los vas a estar considerando iguales porque al estar haciendo combinaciones no te importa el orden. Si los querés contar como iguales, está perfecto. Si los querés contar como distintos, hay que apartarlos. En los caminos simples no hay restricción de tamaño, la restricción está en que no pueden repetir sus vértices y tampoco los de aristas. Los dos de arriba no sé qué son dos. Ese es el tema. No estoy entendiendo el arriba y abajo. Este 2 va a existir o no, dependiendo de si estamos considerando que el camino AB es lo mismo que el camino BA. ¿Está bien? Si se lo considera como distinto, bueno, para cada camino que habíamos encontrado antes, van a tener un orden y el otro. ¿Está bien? Un origen y el otro destino, y el otro destino y el otro origen. Y Luna pregunta, ¿por qué la sumatoria va hasta n-1? ¿No te faltan los demás? Fíjate que la sumatoria es para todos estos nodos, ¿no? En el costado. Entonces hay n con los que estamos trabajando. Y por la forma en la que estamos contando, es decir, con la parte de adentro no estamos considerando los como que son distintos en un sentido o en el otro. ¿Y qué es lo que resulta? El último no va a tener no va a tener caminos, porque todos los caminos ya fueron hechos cuando contábamos los otros. Es decir, cada uno de los que contamos acá ya hizo un camino que va hasta este nodo intermedio y luego vuelve hasta el último. Por lo tanto, el último no tiene caminos. También, esa es otra posibilidad, sacar el n, meterlo dentro de la sumatoria. Quizás el tema es, esto es un poco más fácil de interpretar, en cuanto a esto de acá, son de largo 2, y estos son de largo 1. Si se juntan, se puede estar perdiendo eso. Las combinaciones de 2 no precisarían del n. Es decir, no tendrías que sumar el n, porque al tomar n tomadas de 2, ya tenés todo. Ah, estás haciendo n. Puedes hacer n más 1 tomadas de 2, Lucía. Y ese sería el resultado. ¿Está bien? Si haces n más, digamos, si haces n más 1 tomadas de 2, ¿qué tenés? Elegís cualquiera de dos nodos de todo el grafo, y en realidad para cada par de nodos hay un camino único que los une. ¿Está bien? Que no repite aristas. Que no repite nodos. Sí, en este caso, si multiplicamos por 2, estamos asumiendo que los caminos tienen direcciones, no que el grafo tiene direcciones, cuidado. ¿Está bien? Y bueno, para el P sub n hacen algo muy parecido, ¿no? Van a tener todos sus nodos. Van a decir, bueno, tenemos desde este nodo de origen, tienen 1, tienen 2, tienen 3 caminos para cada uno de estos nodos, y luego lo pueden excluir a este y toman desde este y dicen, bueno, tengo 1, 2, y van sumando los caminos que pueden generar, y si los consideran en ambos sentidos, tienen que tienen que contar los caminos para atrás también. Bueno, está, ya, demasiado tiempo en esto. Ay, no vamos a avanzar nada. Vamos al ejercicio 3, que nos pregunta cuántos caminos abiertos, bueno, cuántos caminos de X a Y
vértices adyacentes en C20 de largo NI. Siempre pueden preguntar, es decir, los profesores, depende de si la letra lo especifica o no, pueden contar los caminos. Siempre se pueden preguntar esas cosas que son de letra, si consideran A, B o BA como el mismo camino, y ta, con eso se saca la duda y saben contar. Muy bien, entonces ahora empezamos a preguntar, ¿cuántos caminos de X a Y, que son dos vértices adyacentes en C20, hay que sean de largo, de largo N, no, de largo 11? ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos nuestro X, nuestro Y, y ahora tenemos muy bien. Exacto, tienen que empezar en X y terminar en Y, necesariamente porque es un camino que que dice empiezan en X y terminan en Y. Por lo tanto, empiezan en X, van a terminar en Y. Se lo pueden imaginar así o al revés, no va a cambiar mucho. Cero, dice Bruno. Y si yo te planteo el camino que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digamos, hizo 11 cambios y termina en Y, efectivamente. No, en la letra dice caminos. ¿Cuántos caminos? 6 factorial por 2, ahí va, me encanta, así de una. $11 factorial sobre 5 factorial y 6 factorial. Como es de largo 20, sería como cortarla y que sea un P11 y hacer eso. Sí, en verdad sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Con un camino de largo 11 no van a poder dar la vuelta, entre comillas, no es el término más matemático, no van a poder dar la vuelta a todo el ciclo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pueden considerar como que no es un ciclo directamente y ya está. Pueden quedarse con un camino que va, si quieren, 11 para cada lado, o como quieran verlo, pero efectivamente que sea un C20, o sea, que esté cerrado no cambia nada, podría estar abierto en algún lugar y sería bien igual. Arrancar para el otro, bueno, había salido la respuesta ahí, habían dicho 11 factorial sobre 5 factorial y 6 factorial. ¿Qué es lo que sucede? Piensen que necesariamente hay que terminar en el Y, ¿no? Es decir, que el movimiento neto, si quieren llamarlo así, va a tener que ser moverse un lugar a la derecha. Entonces, exacto, ahí como está diciendo Kevin, lo que están haciendo realmente es elegir entre izquierda y derecha, y tiene que haber una derecha más que izquierdas. ¿Está bien? Entonces, tienen, por ejemplo, el que les mencioné es derecha e izquierda alternando, teniendo 6 derechas y 5 izquierdas. Entonces, ustedes lo que realmente tienen es 5 derechas, y luego tienen 6 derechas y 5 izquierdas. ¿No? Porque si lo piensan, estos son necesariamente los movimientos que tienen que hacer. Como dijimos, al ser un ciclo demasiado largo, los 11 movimientos no alcanzan para dar la vuelta entera. Es decir, no pueden moverse 11 casilleros a la derecha, o a la izquierda, perdón, y llegar al Y. No van a llegar, quedan a medio camino. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hay que ver cuánto se pueden mover para un lado y para el otro. Entonces, como ya saben, lo que hay que hacer realmente es ordenar estos dos. Tienen que mezclarlos y ordenarlos como se les plazca. Y lo mencionaron bien, es 11 factorial, porque este es el total de flechas que hay, que es el largo del camino. 11 movimientos en total
Y luego tenemos 5 factorial, porque sabemos que son 5 izquierdas, y 6 factorial, que es 6 derechas. También lo pueden ver como elegir cuál de los 11 casilleros, cuál es 5 o cuál es 6 de los 11 casilleros, son un movimiento a la derecha o izquierda. ¿Está bien? Sí, no parece haber dudas. Exacto. Por ejemplo, una posibilidad también es moverse 5 casilleros a la derecha, casilleros, nodos, y luego 5 a la izquierda y luego 6 a la derecha. Lo del 11 factorial, Bruno, surge porque hay 11 movimientos, ¿no? Nuestros movimientos van a ser 6 movimientos a la derecha, o horario, y 5 antihorario. ¿Está claro? Entonces, podés pensar en el camino como un arreglo de estos, de derechas e izquierdas. Por ejemplo, uno posible es decir, 3 derechas, 2 izquierdas, 2 derechas, 3 izquierdas y una derecha. Y todas las formas que tengas de reordenar esto, ¿ven? Las 11 derechas e izquierdas, va a ser una forma válida de llegar al Y. Porque el movimiento neto de todo esto, si quieren, podés tachar izquierdas con derechas. El movimiento neto, ¿cuál es? Es 1 a la derecha, que es lo que querés conseguir. Por lo tanto, reordenando esto de todas las formas posibles, tenés todos los caminos posibles desde X hasta Y. ¿Y cuántas formas de reordenarlo tenés? Bueno, 11 letras, entre comillas, en total. 5 se repiten que son izquierdas, 6 se repiten que son derechas. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Truco de armas y las fatalities. Muy bien, exactamente. Perfecto, pasamos al 5 entonces. El 4 lo pueden ver de una forma muy parecida. Porque les preguntan caminos de largo n entre dos vértices opuestos de C4. Lo pueden ver de una forma muy parecida en cuanto a que esto es un ejemplo, una ayuda para el 4 si quieren, ¿no? ¿Está bien? Y ustedes pueden pensar esto como estar izquierda arriba, derecha arriba, izquierda abajo, vamos a ponerle down, y derecha abajo. ¿Está bien? Piensen que un movimiento, o sea, si ustedes se paran en este nodo, o en este nodo, es decir, si están parados del lado izquierdo, pueden hacer siempre un movimiento de este sentido, y lo que hace es, los cambia al derecho, ¿no? Es decir, si están parados en uno de estos dos y hacen un movimiento así, se mueven al derecho. Y si están parados en uno del derecho y hacen un movimiento así, se mueven al izquierdo. Y lo mismo con uno para arriba. ¿Ven? Si están parados en uno de down y tiran un movimiento para arriba o para abajo, para uno de arriba, y si están arriba, para uno de abajo, de down. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué sucede en cuanto a las distintas combinaciones posibles que tienen de estos movimientos. Y fíjense qué ocurre si lo van reordenando. Pero ahora vamos al 5, que es un poco mejor. El 5 nos habla del grafo rueda, lo llama así. Grafo rueda. Que lo vamos a llamar WN, con N más grande igual que 3. Que lo que consiste es en un nodo céntrico y N nodos alrededor. Vamos a hacer W3,
Vamos a hacer W4. Bueno, la rueda cuadrada, intentamos. Entonces, las preguntas que nos van a empezar a hacer es, bueno, ¿cuántas aristas tiene el n genérico? Que eso es sencillo. Tienen que pensar lo que es el grafo circular, que saben que tiene n-1 aristas, y bueno, todas las aristas que van al centro. Luego les preguntan cuántos ciclos de longitud 3 va a tener W3 y W4. Vamos a hacer W3 acá. Y ahora tenemos que empezar a contar, bueno, cuántos ciclos de largo 3 van a tener estos dos. ¿Quién se anima a decir una idea de cuántos ciclos tienen? Sí, el largo y la longitud de un camino lo pueden considerar lo mismo. 4 cada uno, dicen, exactamente. Sí. En el caso del W3, esto es W4, esto es W3. ¿Cuáles tenemos de largo 3? Bueno, vamos a tener los que son este camino, es decir, van desde un nodo cualquiera hasta el centro, hasta otro de afuera, y luego lo cierran. Y van a tener eso para cualquier para los pares de nodos que están afuera, ¿no? Y que son contiguos. Es decir, entre este y este hay uno, en este y este hay otro, y en este y este hay uno más. Y luego el otro, el largo 3 que nos queda, es el que está todo por afuera. Y el W4 va a tener únicamente 3 de los ciclos. ¿Qué va a tener? Va a tener 4, pero va a tener los 4 parecidos a los que tenía el W3, que son los triángulos, digamos. Van a tener los 4, pero no va a tener el ciclo de afuera, ¿por qué? Porque no le alcanza la cantidad de longitud del camino, del ciclo. Y ahora cuando nos preguntan por ciclos de largo 4, ¿sí, Kevin? Muy bien. Nos preguntan por ciclos de largo 4, ¿está bien? Si puedo repetir, ¿cómo no? Nos están preguntando por los ciclos de largo 3 de W3 y W4. Lo voy a dibujar con más colores a ver si puedo. Entonces tenemos estos ciclos que tienen esta forma. Ese es uno, ¿no? Claro, todo con negro. Ese es uno de los ciclos. Este va a ser otro de los ciclos. Vamos a hacer todo el gato. Vamos con negro por lo menos. Este va a ser otro. Acá tenemos uno más. Y el último que nos falta de los ciclos de grado de longitud 3 es este. Fíjense que lo que decíamos de antes del sentido, ¿no? Porque los caminos podían ir desde A hasta B o desde B hasta A. En los ciclos no va a existir tal cosa, porque, digamos, un ciclo empieza y termina en el mismo nodo. Por lo tanto, decir que un camino es un ciclo que va desde A hasta A, o cambiarlo, no va a tener sentido. Entonces, estos son los 4 que tiene W3. Y los 4 que tiene W4 son van a ser estos. Ay, ay. Me quedó mucho más chico este grafo, disculpen.
Y no va a tener el de afuera, porque bueno, no le alcanza la longitud. Profe, una consulta. Sí, Para consultarte lo que preguntaste ahí arriba de si es lo mismo hacer ABCA que ACBA, por ejemplo. sí. ¿Qué ¿Por sucede? qué no hay diferencia? El motivo por el que no va a haber diferencia es porque los ciclos o sea, se pueden rotar, digamos. O sea, si vos rotás el ciclo, si vos podés ver el ciclo de esta forma, ¿no? A conduce a B, que conduce a C, que conduce a D. Perdón, a de nuevo, ¿no? Si vos lo rotás, está diciendo C que conduce a A, que conduce a B, que conduce a C. Lo hice mal, ¿no? No lo hice bien. Digamos, siempre hay una simetría en cuanto a rotación para los ciclos. En los caminos, la diferencia se puede argumentar que es distinto o que es lo mismo. Depende un poco. En el caso de los ciclos, son exactamente lo mismo. Es decir, estos ciclos A que te lleva a B, que te lleva a C, que te lleva a A, se puede considerar exactamente lo mismo que C que te lleva a A, que te lleva a B, que te lleva a C, debido a que, bueno, son totalmente simétricos en cuanto a la rotación. ¿Cuántos puntos de origen, cuántos ciclos para cada uno? Si es que importa el orden. En el caso de que se esté contando como distintos los ciclos, o sea, les comento cómo podemos hacer, si los vamos a contar como distintos. Se puede contar distinto, o sea, cada ciclo que encuentran, pueden considerar distinto como el supuesto origen del ciclo, ¿no? Es decir, si tienen un ciclo de largo 3, van a tener 3 ciclos, si ustedes quieren considerarlo según el camino, ¿no? Es decir, tienen arrancar en C, ir a A, ir a B, arrancar en A, ir a B, ir a C, y arrancar en B, ir a... Ah, pues también les van a querer cambiar el orden. Ir a C, ir a A, ir a B. Y si también quieren considerar el orden de los ciclos, bueno, pueden multiplicar este número por 2. Que cuenten cuántos ciclos de grafo veremos en grafo, sin importar dónde empieza ni el sentido del mismo, debemos pedir que cuenten cuántas copias de CN, cuántos subgrafos isomorfos a CN tiene G. Ok. Bien, bien. Perfecto. Bueno, era como les comentaba, hay que tener que contarlos con todo el orden y semejante. Por lo tanto, pueden contar, si quieren, los ciclos únicos, que en este caso son los de colores, y después, por cada uno de esos, tienen que contar cuántos hay según vértice de inicio y orientación. Por lo tanto, van a tener un ciclo por cada vértice de inicio, y luego tienen el doble que hayan conseguido por la cantidad de, o sea, por las distintas orientaciones. Con eso en cuenta, ¿no? Vamos a ir al W3, que dijimos que tenía 4 vértices originalmente. Cada uno de estos ciclos que encontramos se va a transformar en 3, porque tiene 3 vértices que podemos considerar como el inicial. Por lo tanto, tenemos nuestros 4, que luego van a multiplicarse por 3, ya que tenemos que orientar cada uno distinto. Y luego a este hay que multiplicarlo por 2 para cambiar el sentido. Tenemos 24 ciclos. ¿Está bien? El caso va a ser, o sea, la conversión va a ser sencilla. Es decir, si ustedes tienen, o sea, para cada ciclo de largo n, tienen n ciclos distintos, y luego multiplican por 2 para el sentido de los mismos. Entonces teníamos ciclos de largo 3, 4 ciclos de largo 3, que se transforman en 12 ciclos, cambiando el origen, y multiplicamos por 2 para el sentido horario o antihorario que se recorre. Y lo mismo con este, ¿no? Vamos a tener 4 por 3 por 2, 24.
Lo que va a cambiar acá es este 3, va a cambiar según el largo del ciclo. O sea que ahora cuando pasemos a contar a los ciclos de largo 4 y los de largo 5 y 6, va a cambiar este 3, va a ser 4, 5 y 6. ¿Cuál estaríamos contando de más? ¿Está bien? Exacto. Este por 3, es decir, 4 es la cantidad de ciclos que hayamos encontrado. El por 3 surgía de los distintos vértices de inicio para cada ciclo que encontramos. ¿Por qué? Porque, es decir, esto es un 3 porque los ciclos son de largo 3. Si los ciclos son de largo 4, acá va a haber un 4. Si son de largo 5, acá va a haber un 5. Porque este representa inicio y este representa orientación. Orientación o sentido, digamos. Es decir, horario o antihorario. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora vamos a contar los ciclos de largo 4 que tenemos en tres puntos. ¿A qué te referís, Bruno? Sí, pero el primer 4 que aparecía era la cantidad de ciclos, digamos, indistintos que habíamos encontrado. No había casos repetidos. El 4 representa los 4 colores que tenemos acá, ¿no? Que son los distintos ciclos que podemos encontrar. El 3 representaba, como cada de esos ciclos era de 3 nodos, representaba cuál era el punto de inicio de cada ciclo, y el 2 representaba el sentido, si horario o antihorario. ¿Está claro? Es decir, teníamos este no, o sea, para el verde teníamos así, luego también teníamos en el otro sentido, o sea, inicio acá, teníamos el otro sentido, con el mismo inicio, y luego acá hay 2, y luego había que rotar el inicio, ¿no? Es decir, estos 2 con el inicio acá, estos 2 con el inicio acá, estos 2 con el inicio acá, ahí tenemos 3, entonces tenemos, para cada uno de estos tenemos 3 más, 6 en total. 6 para los 4 colores que tenemos, 24. Aplicando la fórmula, es decir, si ustedes reconocen ciclos indistintos, es decir, sin importar el sentido, sin importar la orientación, sin importar el inicio, ustedes cuentan esa cantidad, lo multiplican por la cantidad de nodos del ciclo, de cada uno de los ciclos, convengamos, es decir, si tienen 3 ciclos, por ejemplo, si tienen 3 ciclos de largo 4, ¿no? Por 4, más 2 ciclos de largo 5, van a tener esta cantidad de ciclos. ¿Está bien? Van a tener 3 ciclos de largo 4, entonces acá tienen el punto inicial de cada uno de los ciclos de 3, de 4 digo, de cada uno de los 3 ciclos de 4. Luego acá tienen el punto inicial de cada uno de los 2 ciclos de 5, y luego tienen el sentido de todo. Porque cada ciclo lo van a tener que considerar en un sentido o en el otro. Bueno, y voy a decir algo medio rápido. La respuesta del W4, no, el W4 tiene 24 igual que el W3.
Los dos tenían 3 contándolos sin sentido y orientación. Por lo tanto, considerándolo, llegan a 4. Llegan a 24. ¿No? Bueno, el F les voy a comentar algo muy rápido. Nos pregunta, bueno, ¿cuántos K ciclos tiene W sub n? Lo más importante es, para K más grande que n más 1, el número de K ciclos es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, piensen así. Acá tenemos en el W3, K más grande que n más 1, estaríamos diciendo n3, por lo tanto, K más grande que 4, es decir, K5. ¿Qué sucede con un ciclo de longitud 5? Tiene que tener 5 nodos distintos. ¿Está bien? Y en nuestro caso no se va a poder dar por un camino, un ciclo con 5 nodos distintos, va a tener que repetirlo, va a tener que repetir un nodo ya que hay 4 acá. Por lo tanto, si buscamos K5 en W3 vamos a llegar a 0. Si buscamos, K5, si buscamos ciclos de largo 5 en W3 vamos a llegar a 0. Si buscamos de largo 4 vamos a encontrar 3. Exacto, por Palomar. Ya que hay que elegir 5 nodos distintos y tenemos 4 nodos para elegir. Bueno, eso es uno. Luego, para K más chico que 3, el número de K ciclos es igual a 0 para cualquier n. No, fíjate que K mayor a n funciona, es decir, K igual a n más 1. Busquemos 4 ciclos en el W3. Te voy a encontrar uno y tal, con eso queda claro. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahí tenés un camino de largo 4, un ciclo de largo 4, en el W3. Bueno, esto se va a cumplir. K más grande que n más 1 te va a dar 0 K ciclos. K más chico que 3 da 0 K ciclos para todo n. Y luego, bueno, falta ver cuántos hay para cada uno. Que tienen que fijarse en eso, ¿no? Es decir, para todo W sub n, vamos a hacer. Para cada uno de estos van a tener que considerar, bueno, primero los de largo 3 van a ser los que ya vimos, que son los triangulitos cerrados. Los de largo 4 van a ser los que tienen 2 triangulitos cerrados. Los de largo 5 van a ser los que tienen un triángulo más, ¿no? Porque pueden pensarlo así. Recorrer la parte de adentro siempre consiste en en un caminito de largo 2. ¿Está bien? Ustedes recorren uno para entrar y uno para salir a donde quieran. Entonces lo que tienen que ver es cuánto mide la parte de afuera del ciclo. Entonces, en el caso que habíamos visto al inicio del largo 3, bueno, teníamos el 2 de adentro y un paso, digamos, afuera. Después es que van a tener que ver bien hasta dónde pueden llegar en cada uno de los caminos. ¿Está bien? Como ya vimos, en n más 1, o sea, con K más grande que n más 1 ya no vamos a tener ciclos. Y bueno, lo otro que tienen que ver bien es cuántos valores tienen en todos los del medio. En particular, recuerden que para el caso en el que K es igual a n, hay que agregarle también el que va todo por afuera. ¿Queda claro? Que tengo que...
Bueno, en realidad van a tener tres casos que son K más chico que 3, K más grande que N más 1. Están todos los del medio y el N está separado aparte. Perfecto, entonces dejamos por acá que ya son las soluciones están a cargo de Cándido y Débora, si no me equivoco, así que deberían estar en un par de días, para mañana o pasado capaz, ya van a estar. Si no, les envío un mail y vemos bien cuándo están y bien, creo que es eso nomás. Perfecto, entonces, adelante, dale, una cosa más, Daniel, ya estamos en hora. Muestra del parcial, ¿te referís? Hay que mandar un mail, tenés hasta hoy para hacerlo. El mail al que tenés que mandar está colgado en el foro, en un posteo de Juan Pablo que dice resultados del parcial. Nos vemos. Ahí te dicen que si tenés alguna duda, podés reenviar, o sea, enviar a un correo a md1, no me acuerdo cuánto, y ahí es que se va a hacer la revisión. Posiblemente dependa de cada profesor si se comunica contigo o cómo hace. Entonces, queda por ahí. Vos mandalo y luego te van a avisar y antes del viernes van a estar los resultados, idealmente. Nos vemos y hasta el viernes.